que la conoce y conoce ella mucho el mundo. Yo recuerdo una intervención que hizo en la Organización de Naciones Unidas. Yanice Vaca Daza es una líder por los derechos humanos, activista por los derechos humanos, medio ambiente, en Ríos de Pie, en esta fundación, en Ríos de Pie ya. Yanice, buenas tardes. Movimiento, ¿no? Sí, vamos a corregir ahí porque le habíamos puesto fundación. Es el Movimiento Ríos de Pie. ¿Cuántos años tiene Yanice? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Tufi. 2018 hasta ahora. Son 6 años ya. Sí, 6, 7 años. 6 wow. años Estamos viejitos. Éramos un grupo de jóvenes cuando empezamos. Pero si usted es joven. Sí. No, pero era más jovencita. A los 23, 24 tenía cuando empezó Río, sí. Mire usted, a la edad de Karen empezaba Yanice en Ríos de Pie. Bueno, Yanice ha estado recorriendo el mundo. En este momento trabaja en Estados Unidos, recorre habitualmente Europa, recorre Bolivia. Yanice, siempre preocupada por los derechos humanos en nuestras democracias, particularmente aquí en Bolivia. ¿Cómo está viendo nuestra democracia después de lo que pasó el 26 de junio, Yanice, con este movimiento militar en la Plaza Murillo? Cada vez más débil, la verdad, y eso es lo interesante sobre Bolivia, porque cuando uno habla con la comunidad internacional cuesta explicar qué es lo que somos. Mucha gente entiende muy bien que es una dictadura y entiende muy bien que es una democracia, pero hay varios países que están en un punto intermedio, algunos más autoritarios que otros, acercándose más hacia una dictadura, y ese es el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia no es aún, aunque todavía esto se puede debatir, no me creo la última voz ni la definitiva al respecto, pero no estamos en un nivel de totalitarismo como lo están, por ejemplo, Eritrea o Corea del Norte o Cuba. Pero aún así no somos una democracia. Y creo que eso es algo también ya es clarísimo. dictadura. Nicaragua también es una dictadura. Venezuela, que ya vienen sus elecciones, también es una dictadura. Sí, y como digo, se puede debatir porque Bolivia está bastante cerca de ser una dictadura también. Nosotros tenemos partidos políticos de oposición, pero su capacidad real de acción y de poder es sumamente limitada. Permítame mencionar para comparar, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, se ocupan solamente de hablar de dictaduras de izquierda, pero hay alguna dictadura de derecha en el mundo. Derecha, por ejemplo, sí. ¿Qué pasa con Bukele, a quien ya algunos lo señalan de autócrata? Que también yo lo reconozco como un autócrata, no considero que El Salvador sea una democracia, por ejemplo. La dictadura de derecha más conocida a nivel internacional viene a ser Arabia Saudita, de la cual hay violaciones de derechos humanos en distintas categorías. Es realmente una de las dictaduras más duras del mundo y muy inteligente en su forma de cubrir sus abusos, porque tienen una cantidad enorme de recursos económicos gracias a los recursos naturales que tienen en el país. Petróleo. Entonces logran cubrir lo que hacen. Uno de los casos más conocidos fue el asesinato de Jamal Khashoggi, un activista que también era columnista y periodista, que fue asesinado en la embajada de este país en Turquía. Él fue desmembrado, él era un amigo, yo conocía a Jamal por mi trabajo en la Fundación de Derechos Humanos, la HRF, y ese fue un caso que se logró conocer a nivel internacional por el escándalo de que se atrevan a asesinar a alguien en un país ajeno al país en el que se encuentra la dictadura. Pero aparte de eso hay muchísimos casos, sobre todo hay muchísimos casos de mujeres activistas que son las que hicieron las campañas para que las mujeres puedan manejar. En Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar un auto, tiene que manejarlo un hombre, ellas no pueden viajar sin permiso de su esposo o padre o hermano, no pueden salir de la casa ni siquiera. Entonces a muchas activistas mujeres que han hecho campaña para que, por ejemplo, las mujeres puedan manejar un auto sin supervisión masculina, se las ha metido a la cárcel y obviamente se le hace un montón de torturas. Y hay muchísimos nombres y números ahí que no se conocen internacionalmente, pero es una dictadura sumamente dura y, como me gusta a mí decir, el tema de la democracia y la dictadura no se rige por ideologías. Aquí esto es una búsqueda de poder para acumular riqueza económica y por lo tanto es que se ven alianzas entre dictaduras que no comparten ideologías, pero que se apoyan porque necesitan el apoyo Rusia, mutuo. por ejemplo, ¿qué es? Rusia tiene una narrativa de izquierda, pero si uno analiza sus políticas en sí, sobre todo las que tienen que ver con el medio ambiente, se ve algo muy parecido a Bolivia, que son políticas y acciones sumamente extractivistas, explotativas, etcétera, que usualmente los científicos... Lo de Putin no es una dictadura todavía. Es una dictadura. Es una dictadura. Rusia es una de las peores dictaduras a nivel mundial y, lo que es aún más preocupante, yo la consideraría la madre de todas las dictaduras, porque desde ahí es de donde sale la línea política. Lo mismo, Rusia, Irán y China son las tres dictaduras que tienen mayor influencia sobre otras dictaduras en el mundo, y en nuestra región, obviamente, Cuba. Ahora, algunos están protestando mucho contra Netanyahu, por ejemplo, primer ministro de Israel. ¿Cómo lo definen?
Bueno, claramente hay personas que son presas políticas en Israel. Lo que se está haciendo en cuanto a Gaza también es una barbarie. Se debate mucho sobre si es una dictadura o es una democracia. Personalmente yo considero que donde hay presos políticos no hay democracia, pero obviamente, recalco, distintas instituciones tienen distintas posiciones al respecto. Bueno, estábamos hablando de Bolivia, Yanis. ¿Usted pudo ya ser activista en el momento de los 21 días? Así es. Del año 2019, vio lo que pasó los 36 días aquí también de paro. Así es. Ahora ha visto este otro punto de inflexión del movimiento militar de la Plaza Murillo hace un mes, menos de un mes. ¿Cómo estamos entonces? Usted nos decía, ni dictadura aún, ni democracia plena tampoco. No es una democracia. De hecho, yo diría que es un autoritarismo bastante duro. Diría que estamos sumamente cerca de una dictadura. Sé que hay muchos activistas que llaman a Bolivia una dictadura. Yo me animo a decir de que si no estamos ya ahí, estamos en el borde. Y yo no reconozco a este gobierno como un gobierno democrático. Sí entró Arce, se podría decir, a través de elecciones libres y justas, pero creo que es claro para todos que en la última ola de autoritarismo a nivel mundial, la mayoría de los gobiernos que se han vuelto dictaduras entraron por el voto. Y eso es lo que ha pasado con el MAS desde el inicio de su gestión. Esto no viene solo desde Arce. Pero obviamente durante Arce el autoritarismo ha empeorado muchísimo, la cantidad de presos políticos ha crecido y las libertades Antes están de entrar a ese atropellando. tema, para siempre buscar la objetividad y el análisis, diríamos, frío, hay en el MAS gente que dice que lo de Yanine Áñez fue una dictadura. ¿Qué piensa? Fue un gobierno de transición, no De fue una transición. dictadura. Para mí, desde mi análisis, eso no fue en absoluto una dictadura. Obviamente teníamos instituciones muy débiles que venían por la erosión de la democracia en gestiones anteriores, pero hay que tomar en cuenta que durante su gestión se dan las elecciones libres y justas y transparentes. Ahí dirán algunos masistas, pero había gente refugiada políticamente en una embajada, habían también en el exterior algunos asilados. ¿Qué piensa? Creo que hay que entender que lo que caracteriza a una democracia, entre otras cosas, también está la libertad de expresión. Dentro de esto también entra la persecución política que se da por distintos motivos. Está la libertad de prensa, la capacidad de la ciudadanía de fiscalizar a las autoridades. Y nuevamente, una de las mayores mediciones es la persecución política. Y dentro del gobierno de Yanine claramente no fue un gobierno sumamente democrático porque, recalco, los gobiernos de transición heredan un sistema autoritario y su trabajo es cambiar estos sistemas para volver a un sistema democrático. Digo de transición porque no se llegó a un sistema completamente democrático durante el gobierno de la señora Yanine Áñez, la expresidenta, pero de todos modos hay que entender los contextos y también los resultados al final, ¿no? Y si no hubieran habido elecciones libres y democráticas, no se lo podría llamar un gobierno de transición, pero sí se las dio. Yanis, ahora usted como activista por los derechos humanos, integrante de Ríos de Pie y toda la lucha que sabemos que realiza de defensa de derechos humanos, debe tener algún acceso a información oficial o por lo menos información más creíble en relación a cuántos presos políticos hay en Bolivia, por ejemplo. Hay distintas opiniones, querido Tufi, porque hay organizaciones que han hecho una medición de los presos y perseguidos políticos, es decir, hay personas contra las cuales hay juicios activos que son motivados por temas políticos, pero han escapado del país. Entonces no se encuentran presos en este momento, prácticamente, pero de todas formas su libertad civil y política no está garantizada en Bolivia. Esos números, según este tipo de organizaciones, son más de 300. He visto otras organizaciones que dan un número de 257 presos políticos en el país, en Bolivia, en este momento. Creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer como sociedad boliviana para llegar en consenso a un conteo final, pero de todas formas no hay cómo negar que está en aumento, porque lo que hace aún más difícil el conteo de presos políticos en Bolivia es que no se sigue el debido proceso y no se respeta el Estado de Derecho en la mayoría de los casos que se llevan al Poder Judicial en nuestro país. Entonces, eso genera obviamente un análisis más difícil, pero como activista yo me he manejado a nivel internacional haciendo hincapié en la cifra de más de 300 presos y perseguidos. En el último tiempo, el MAS del ala de Evo Morales ha afirmado que también sufre la persecución política. No solamente los opositores, nos referimos a Camacho, a Pumari y otros personajes, incluyendo la expresidenta. Dice Evo Morales, hay perseguidos políticos, se refiere a los casos, por ejemplo, de los detenidos por una investigación del litio y otros casos más. ¿Qué piensa en relación a esa percepción ahora del MAS de Evo Morales?
A ver, eso lo dice ahora el MAS tomando en cuenta de que es parte de un partido que ha generado la manipulación del órgano judicial que está llevando a esta persecución el día de hoy. Pero más allá de quién dice qué, para no tomar un análisis desde el personaje, sino desde la base, desde la teoría, se considera perseguido político una persona cuyo arresto y cuyos procesos judiciales se han motivado por fines políticos, dado a que es una persona que amenaza la autoridad o la legitimidad del régimen en ese momento. Y bajo ese concepto sí hay muchísimos presos políticos en Bolivia, probablemente van a seguir aumentando, y por lo tanto, más allá de que lo diga Evo Morales o lo diga quien lo diga, es innegable de que hay presos políticos en Bolivia. Esa última frase es muy fuerte. Probablemente van a seguir aumentando. ¿Qué le hace, diríamos, pronosticar una situación tan complicada? Los autoritarismos, por naturaleza, tienden a empeorar. En la historia casi no se encuentran casos en los que un gobierno autoritario diga: he decidido que voy a ser más democrático y voy a devolver el poder a quienes se lo he robado. Por naturaleza, el autoritarismo, para continuar existiendo, tiene que irse radicalizando. No se autorregula. Su naturaleza es más bien mayor y mayor abuso para seguir concentrando el poder, precisamente por los abusos anteriores que ha ejecutado. Porque en el momento en el que se reinstala, por ejemplo, el Estado de Derecho, tendría que haber fiscalización y consecuencias de los abusos que el gobierno ha generado. Entonces, cuando uno ve escenas como militarización en las calles, o mayor persecución o arresto de personas sin seguir el debido proceso y más bien básicamente secuestrándolos, que ha sido el caso de muchos presos políticos en Bolivia, esto indica de que el régimen no solo se cree con el poder para hacerlo, sino de que va a ir entorpeciendo su ejercicio de la persecución política para ejemplificar esos casos, para usarlos de ejemplo a los demás de qué ocurre si se oponen públicamente al gobierno. Entonces, los síntomas están ahí, no es una lectura propia, más bien es un análisis de lo que ya estamos viviendo. De las tendencias en general también. Sí. Ahora, Yanis, le iba a preguntar, a ver, ¿qué puede hacer entonces la sociedad civil ante estas situaciones? Usted es especialista prácticamente en cómo responder a este tipo de situaciones. Bueno, querido Tufi, justo hoy en una columna que saqué que va a ser compartida en Asuntos Asuntos Centrales. Sí, una columna y la vamos a compartir en Asuntos Centrales. Exacto. Una columna de opinión. Estoy hablando de ese tema. Primero, cuando hay tanto abuso del poder de parte de un régimen, la ciudadanía tiende a radicalizarse en respuesta a la polarización que se dice, pero la polarización tiene un tilde distinto cuando es un país autoritario. Entonces, lo primero en tal caso es nunca jamás caer en violencia. Entender que, sobre todo cuando estamos en un ambiente de persecución política, la violencia nunca va a ser de beneficio para quienes quieren defenderse, y más bien hay que enfocarse aún más en tácticas de no violencia. Y esto me lleva a mi siguiente punto, porque cuando hay una ciudadanía que está siendo atacada por el régimen para quitarle sus libertades, es en la solidaridad y la respuesta en unidad de las distintas partes de esa ciudadanía donde se va a encontrar un canal de resistencia a la persecución política y de evidencia para mostrar hacia el exterior qué es lo que está ocurriendo. En la medida de que sigan existiendo tantas peleas, tanto entre distintas organizaciones de sociedad civil como también organizaciones políticas, partidos políticos, se hace más fácil la persecución política, porque va a haber menos repercusión masiva a los arrestos y a los abusos que haya de parte del régimen. Y finalmente también creo que es muy importante el tercer punto que mencionaba en la columna, trabajar en contra de la autocensura. Yo siento que en nuestro país, no sé qué tanto se ha hablado de esto públicamente, pero muchos medios, muchos periodistas, muchos analistas y muchas personas e instituciones en general, inclusive ONGs, están intentando controlar más su narrativa y su discurso para evitar decir cosas que los pongan en la misma situación de quienes hoy ellos ven presos. Pero hay que entender que en la medida que nos autocensuramos, damos más espacio al régimen para perseguir, porque ve que no van a haber consecuencias negativas a su persecución política, y por lo tanto debilitamos nuestra propia capacidad de libertad de expresión, libertad política y libertad civil. Entonces, no violencia... Ahora uno incurre en autocensura por temor también, ¿no? Exacto, y eso es entendible, no hay un juicio. El temor en la no violencia aprendemos que no es algo de hay que ser machito, hay que ser valiente, no, hablemos de análisis estratégico. Sí, sí. Y estratégicamente hablando, el miedo es natural en un ser humano, pero al mismo tiempo nos juega en contra, porque justamente cuando hay miedo es porque hay amenaza, y ante la amenaza tiene que haber una respuesta no violenta, unida y fuerte. Ahora, en esa línea, Yanis, Ríos de Pie está organizando para los periodistas particularmente, pero también me imagino que es
abierta la actividad. Así es. Este jueves una proyección de una película, un documental sobre la vida del opositor ruso Navalny, que falleció en una cárcel de Rusia. Este año, sí. Hace 5 meses exactamente la fecha de hoy. Este documental se proyecta pasado mañana aquí en Santa Cruz con Ríos de Pie como organizador. Coméntenos. Exacto. Ríos de Pie está acostumbrado a hacer protestas no violentas, pero dijimos esta vez, a ver, hagamos algo un poquito más alegre para la ciudadanía, sí. Dejemos de asustar, no todo es que nos peguen en la Plaza Murillo. Así que estamos proyectando esta película, es un documental que de hecho es incluso para quienes son los... Especialmente para los periodistas es de especial interés, pero en general. Importante, ¿no? Porque este documental ha ganado Oscar. ¿Lo tenemos el arte? Lo vamos a buscar ahí en algún momento. El arte del documental. Es un documental, ¿no, Yanis? Es un documental sobre Alexei Navalny. Él era mucha gente lo conoce como un opositor ruso, pero en realidad él era un periodista y un líder defensor de derechos humanos. En el documental se ve mucho de su trabajo de periodismo en un país que es tan autoritario, que restringe tanto las libertades y por ende las investigaciones son mucho más difíciles. Y se puede entender mucho de su labor y también de cómo persiguen este tipo de regímenes, sobre todo a quienes hacen este tipo de trabajo. Entonces creo que dentro de todo es un documental muy interesante y está abierto a quienes deseen ir. Es este jueves a las 7 p.m. en Meraki. En Meraki, la entrada centro es gratuita. De la ciudad. Quienes gratis. Estén interesados en atender y va a haber refrigerios también, estamos haciendo vaquita. ¿Usted va a traducir el documental o cómo es la cosa? No, el documental está subtitulado al español. Está subtitulado. Sí, pero lo interesante, querido Tufi, y por eso creo que es una oportunidad interesante, disculpando la redundancia, para quienes va a haber un debate ahí posterior. Y vamos a tener una persona del equipo de Navalny conectándose vía Zoom para hablar con nosotros y responder preguntas del público. Mire, claro, va a haber una persona del equipo de Navalny. Y es a ella a la que usted va a traducir. A ella voy a traducir. Ella no va a estar en persona, se va a conectar por videollamada, pero se va a conectar específicamente para responder preguntas que hayan sobre el documental. Y obviamente, como Ríos de Pie, vamos a estar hablando, dando el contexto de cómo se relaciona esto con lo que pasa en nuestro país. Jueves, entonces, pasado mañana en Meraki, 7 de la noche, la proyección del documental sobre Navalny, gratis, imagínese, con gente interesante para poder dialogar con un miembro del equipo de Navalny. Eso es una novedad. Sí. Que va a hablar desde Rusia, ¿está? No, están en el exilio. Están en el exilio. Pero igual se va a estar conectando vía Zoom. Sí. Además, interesante saber sí, sumamente interesante. la experiencia del exilio, que es tan terrible. Sí, y creo que hay tantísimo que aprender en el documental que realmente va a ser de mucho, nos va a ayudar a contextualizar mucho lo que está pasando en Bolivia, pero también va a ser divertido. No quiero que todo el mundo piense que va a ser algo triste. Para llorar. Te prometo que la vamos a pasar bien. Para terminar, Yanis, quería preguntarle su criterio. Usted vive en Estados Unidos, está unos días acá hoy. ¿Cómo ve, qué pasa en Estados Unidos con este tema de la campaña electoral y el atentado contra Donald Trump? ¿Qué está pasando con la democracia de Estados Unidos? La polarización en Estados Unidos está sumamente fuerte y creo que eso obviamente también termina debilitando cualquier país, sea o no sea democrático. Y la polarización es la deshumanización del oponente, por eso Ríos de Pie hace tanto hincapié aquí en Bolivia en la importancia de la no violencia. Por más de que no estemos de acuerdo en ideología, siempre tiene que haber el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos del otro. En Estados Unidos la polarización es sumamente fuerte, se considera a quien ¿Más fuerte que aquí? Es que no se puede comparar. No se puede comparar, porque claro. Nuestro contexto histórico es muy distinto, pero de todas formas... Ayer me decía Eduardo Gamarra, está polarizado Estados Unidos, Bolivia también está polarizado, cuidado. Sí, totalmente, porque la polarización legitima la violencia porque da los argumentos para no valorar la vida del otro, para no escuchar al otro. Y cuando eso ocurre es cuando situaciones como estas pasan y nuevamente matar a un candidato, sea de cualquier partido, le quita a la población su capacidad de elegir por quién va a votar, porque es por esa persona que sobre todo si es una persona que lidera un partido, es por esa persona por quienes querían dar su voto, ¿verdad? Entonces no es solo un atentado contra una persona, es un atentado contra el sistema en sí. Y nuevamente, en Estados Unidos han habido tantos debates. Yo intento no participar en absoluto, pese a que vivo allá, yo me enfoco en Bolivia, porque no solo hay una falta de diálogo y de respeto al oponente, como decimos en no violencia, pero también al mismo tiempo no hay voluntad para crear espacios donde esto se dé, porque se considera casi moralmente incorrecto hablar con alguien que está en el otro bando, por decirlo así. Y eso es algo que con Ríos de Pie siempre hacemos hincapié de que aquí en Bolivia ojalá nunca lleguemos a eso, peor con las divisiones regionales que tenemos, porque de eso es lo que se alimentan los autoritarismos. Y recalco, el mensaje de toda la entrevista creo que es
En la unidad está la resistencia a cualquier tipo de abusos o a cualquier tipo de la erosión de la democracia, y nuestra capacidad de escucharnos y articularnos por encima de nuestras diferencias va a estar la forma de poder crear las bases para no solo ganar elecciones o no solo ganar un juicio o no solo ganar en una causa en específico, sino construir las instituciones democráticas, la convivencia pacífica, que va a hacer que eso sea permanente y no solo algo de un solo año. Muchas gracias, Yanis, por venir siempre. Es un gusto enorme hablar con usted. Vamos a compartir su columna. ¿Con qué frecuencia la va a publicar? Cada 2 semanas. Cada 2 semanas vamos a estar. Entonces inmediatamente la vamos a compartir en Asuntos Centrales. Gracias por venir acá y compartir sus ideas. Pronto nos veremos. Muchísimas gracias, querido Tufi, y a todo el equipo. Un gustazo verlos. Gracias. Una pausa y volvemos enseguida.